Quiero que te imagines que estás en una sala de conciertos. Estás en tu asiento a la expectativa de que la orquesta comience a tocar y de repente el espectáculo comienza. Violines, tambores, vientos comienzan a tocar sus primeras notas y la música es fascinante y eso es solamente el comienzo. Bueno, el principio del Evangelio de Juan es así. Quiere atrapar nuestra atención, quiere cautivarnos con la historia que nos va a contar. Pero esta no es cualquier historia, es la historia de historias. Esta es la más grande noticia jamás contada. Esta es la historia de Jesús. ¿Y quién es ese tal Jesús? Esa es la pregunta que Juan quiere responder con su Evangelio. Pero en primer lugar, fíjate que nos dice que Jesús es eternamente uno con el Padre. En el principio ya existía el verbo, o mejor dicho, la palabra misma de Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, para que no se nos olvide esto, hay una distinción. Pero también es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, del verbo. El verbo es el creador de todo lo que existe. Esto quiere decir que él, el verbo, Jesús, es digno de toda nuestra adoración. Él no es simplemente un buen maestro, él no solo es un buen ejemplo para nuestra vida, él es el Dios del universo. Él es Dios y debemos alabarle como tal. Debemos buscar, vivir y proclamar su gloria. ¿Te acuerdas de Génesis? En el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Bueno, de la misma manera, en Jesús está la vida. De la misma manera, Jesús trae luz a un mundo oscuro por el pecado. Trae vida a un mundo oscuro por la muerte. Es como si Juan nos estuviera contando la historia de la creación, pero esta es una nueva creación. Dios está haciendo algo nuevo y Juan nos lo quiere contar. La vida, dice él, viene de Dios, la luz viene de Dios, pero aquí viene algo triste. Las tinieblas no la comprendieron. Los hombres rechazaron la luz. ¿Y qué significa esto? Que se alejaron de su creador, de Dios. Perdieron su amistad con él. Y ahí estamos tú y yo. Y esa es una terrible noticia. Pero quieres escuchar una muy buena. Los pecadores alejados pueden convertirse en hijos de Dios. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Bueno, no es mediante la entrega de una solicitud en la oficina del cielo. Tampoco tienes que demostrar que eres digno. Juan dice que llegas a ser hijo de Dios simplemente al creer en Jesús, al recibirlo, al creer en su nombre, puedes llegar a ser hijo de Dios. Este es un milagro. Es el milagro de nacer de nuevo. Puedes ser adoptado en la familia de Dios y todo lo que necesitas es fe y arrepentimiento. En realidad son parte de una misma cosa. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús. Así es como eres parte de la familia de Dios. Y este es un regalo inmerecido de Dios para ti. Dios te regala una nueva vida cuando confías, cuando crees en Jesús. Una vida donde todas las cosas son hechas nuevas. Lo viejo queda atrás, comienzas de nuevo. Dios te regala su luz cuando confías en Jesús. Una luz que brilla sobre los rincones más oscuros de tu vida. Las tinieblas quedan atrás, comienzas de nuevo. Así que si crees en Jesús, puedes estar seguro de esto. Tienes una nueva vida. Mira esto, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. De nuevo es un regalo. Un regalo. Y Juan pasa a decirnos algo sorprendente. El verbo se hizo carne. ¿Y esto qué significa? Significa que aquel que siempre fue Dios, como hemos visto en los versículos 1 del 1 al 3, Dios se hizo hombre. Estas son noticias impactantes. Piensa en las historias del Antiguo Testamento. Quizás hayas escuchado hablar de cómo Dios sacó una gran familia de Egipto. Cuando Él hizo eso, Él les dijo, los tomaré ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Esas palabras se las repitió a esa gran familia, incluso cuando fue tan numerosa como un país. Esa nación se llamaba Israel. Pero Israel una y otra vez fue infiel a Dios. No le devolvía el amor que Dios les había mostrado a ellos.
Así que Dios tenía muy buenas razones para dejar a Israel. Él simplemente pudo abandonarlos, pero a pesar de la maldad del mundo, Él vino a vivir con ellos. Eso es lo que significa el verbo se hizo carne. Ahora, ¿para qué se hizo carne? Para ser nuestro Dios y salvarnos del pecado. Piensa esto, Moisés salvó a Israel de las garras del malvado Egipto, ¿cierto? Del malvado Egipto. Ahora Jesús nos salva a ti y a mí de las garras del pecado que nos esclaviza y nos aparta de Dios. Y Juan no se detiene ahí. Dice que Jesús, el Verbo, habitó entre nosotros. En griego, la palabra que Juan utiliza es puso su tabernáculo. Y esto también lleva nuestras mentes a las historias del Antiguo Testamento. Dios mandó a Israel a hacer una tienda de campaña. Ahí él iba a habitar en medio del campamento, en medio de Israel, mientras se movían de un lugar a otro. Era Dios habitando con su pueblo. Ahora Juan nos dice que Jesús, el Verbo, es ese tabernáculo. Es Dios mismo habitando con su criatura. Y debido a que Jesús es Dios mismo, Juan puede decir, y vimos su gloria. Esta gloria es el resplandor de lo que Dios es. Un resplandor lleno de gracia y de verdad, de bondad y de fidelidad. Por eso compartimos a otros sobre Jesús. Solo conociendo a Jesús podemos conocer la gracia y la verdad de Dios. Solo conociendo a Jesús podemos tener amistad con el Dios bondadoso y fiel. Por medio de Jesús, dice Juan, hemos recibido gracia sobre gracia. Un regalo sobre otro regalo. Como una montaña de regalos que tú y yo podemos disfrutar. Y solo necesitas creer. Ahora Juan vuelve a recordarnos el Antiguo Testamento. Nos habla acerca de la ley. Son los mandamientos que Dios dio a Israel por medio de Moisés. Pero esta ley no podía salvarnos. Solamente apuntaba a Jesús. Juan dice que ahora ya no tenemos la ley y eso es como si un nuevo jefe llegara a la oficina. El anterior recogió sus cosas y se fue. Ahora tienes la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Tener una relación con Dios entonces no consiste en mandamientos de la ley. Dios tiene una relación con nosotros mostrándonos su bondad y su fidelidad. En la historia de Moisés, él pide ver la gloria de Dios. Dios le responde que nadie puede ver su rostro y vivir. Así que solo le muestra una pequeña parte. Pero Juan nos dice que aunque nadie ha visto a Dios jamás, Jesús, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él nos da a conocer al Padre. Él es el Hijo amado que nos muestra quién es Dios. Un Dios bondadoso y fiel. Y en esto tú sabes que es amoroso y fiel, que Él envió a su Hijo a morir por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados. Lo único que necesitamos para ser recibidos en la familia de Dios como hijos adoptados y perdonados es creer. Cree en Jesús y serás salvo. Hoy es el día de salvación.